noches. Miren lo que pasa en Chile, donde en los últimos días son aproximadamente 19 puntualmente estaciones policiales las que fueron incendiadas, a pesar del anuncio del presidente de ese país, Sebastián Piñera, de la convocatoria a un proceso constituyente para aplacar pues esta ira social que parece no encontrar una válvula de escape lo suficientemente efectiva. Piñera ha propuesto un plan de paz, un plan de justicia y de ahí entrar, como les digo, a esta asamblea constituyente. Pero no para, no cesa el desborde en Chile. Veamos lo que ocurre en Bolivia, donde los enfrentamientos también tienen paralizado a este país y hay una presidenta interina, pero el presidente renunciante o renunciado, Evo Morales, señala desde México que esto configura un golpe de Estado. En la OEA no piensan lo mismo, ¿no? El secretario general de la OEA ha dicho, en todo caso, si alguien dio un golpe de Estado fue el propio Morales, con lo que se ha considerado desde esa perspectiva una elección fraudulenta. Así están nuestros vecinos, podríamos seguir, ¿no?, con el caso argentino y demás. Y en medio de todo, hoy el presidente Martín Vizcarra ha inaugurado un gigantesco centro comercial en Ate, ¿no? Es el Real Plaza de Puruchuco, donde durante la inauguración, es una obra impresionante realmente, durante la inauguración, el presidente ha recordado los 52 proyectos que son parte del Plan Nacional de Infraestructura. Imbricado con todo esto, la CONFIEP ya había presentado una agenda país hace algunas semanas y lo que han presentado ahora mismo, esta semana, es la agenda país 2.0, donde se proponen una serie de políticas, de proyectos de ley, de, digamos, acciones, ¿no?, realizables, urgentes, medibles, porque incluso está el parámetro de cómo esto se daría pues seguimiento en rubros que van desde la infraestructura, el desarrollo urbano, la conectividad digital, la movilidad, el comercio exterior y el turismo, y así, minería, hidrocarburos, electricidad, el sector pesquero, financiero, protección social, protección social bastante interesante, micro, pequeña y mediana empresa, mercado laboral, que por supuesto también es algo de mucho interés para el gremio, agroexportación. Es una completa agenda que, como les digo, ataca puntos que son del corto plazo, mediano plazo máximo, ¿no? Pero acciones que se deberían tomar de inmediato o lo más rápido posible y por supuesto todas de alguna manera transversalmente están tocadas por el plan de infraestructura y el plan de competitividad que el gobierno ya ha presentado. María Isabel León, presidenta de CONFIEP, nos acompaña esta noche para tratar de entender la situación de nuestro país. María Isabel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Encantada, Enrique, buenas noches. Entender este momento del país, entender la agenda que ustedes proponen y sobre todo entender cómo estamos emplazados en una situación, bueno, mundial complicada y particularmente regional muy complicada. La primera pregunta antes de entrar a la agenda que me mueve es, ¿qué piensa usted con respecto a si puede haber un efecto contagio de lo que estamos viendo en los países vecinos en un caso como el peruano? Claro, yo creo que las realidades de los países son distintas, si bien pertenecemos a la misma región, cada uno tiene sus propias particularidades. En nuestro país tenemos ciertamente una serie de temas por desarrollar, pero es un país que tiene macroeconómicamente solidez y tenemos presupuestos como para poder desarrollar una infraestructura no solamente económica, sino también social, que repercuta en el bienestar de la población. Y este trabajo y esta responsabilidad es compartida, pienso yo, por todos los ciudadanos por igual. Aquellos que trabajan en el Estado, aquellos que trabajan en el gobierno, que son los que tienen que ejecutar y redistribuir los dineros que generamos en el sector privado, digamos, en los emprendimientos y en las empresas que tenemos desde el micro, mediano, gran empresario, que colaboramos con esta contribución, digamos, al erario nacional con las personas que tienen que redistribuir. Yo creo que es un momento de reflexión, de evaluación, de reevaluación de qué cosa es lo que hemos avanzado, qué cosa hemos hecho bien y qué cosa tenemos que mejorar. Se ha dicho mucho, hay opiniones a favor y en contra, que una limitante como la informalidad también sirve no solamente de válvula de escape, sino también de freno a lo que podría ser una protesta social generalizada. Evidentemente, la informalidad ha sido una suerte de santo grial que hay que derrotar, o la formalidad sería el santo grial,
y siempre en los últimos años se ha encontrado pues muchas dificultades para alcanzarla. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Al Perú le sirve la informalidad en una situación como esta? Por ejemplo, frente al espejo chileno, que ha sido pues una explosión que probablemente casi nadie se esperaba en su magnitud. Claro, es posible que la informalidad efectivamente haya jugado como una válvula de escape. En general, en Chile, por ejemplo, el nivel de formalidad es el opuesto al que tenemos en el país. Ellos tienen un 70 y pico % de formalidad de personas que pagan impuestos, que contribuyen, por ejemplo, con la seguridad social, que pagan su AFP. Acá en el país las cifras son al revés. 30%. Entonces, si 30% de informalidad, en la AFP tenemos 18% de personas que aportan. Pero Entonces, lo que voy es que el modelo, pues, María Isabel, es caro. Es caro, o sea, al parecer, para una clase media como la chilena, estamos hablando de un PBI per cápita de $15.000. El del Perú es de 6.000. O sea, al parecer, incluso así, es muy caro mantenerse. Claro. Nuevamente la reflexión, no me toca, Sí. digamos, juzgar, ni condenar, ni evaluar No, lo que ha claro. pasado en Chile, pero sí reflexionar sobre lo que podemos hacer en nuestro país para que estas cosas mejoren, ¿no? Nosotros a lo largo de los últimos años, de los últimos 30 años, hemos tenido una mejora sustantiva en la reducción de la pobreza, por ejemplo, en la generación de crecimiento en el Lo país. recuerdan ustedes en la introducción de la Agenda País. Por supuesto, pero hay un tema que ha quedado, digamos, sin que ceda, que es la informalidad, que es un tema en el que tenemos que trabajar y el que tenemos que pensar cómo hacemos para que estas personas que están en la informalidad, que hoy se tienen que ganar el día a día, por eso es que probablemente no van a las marchas o no pegan las marchas multitudinarias en nuestro país, pero no se pueden dar el lujo de estar pues 20 días protestando porque tienen que ganar el dinero para el sustento de su familia. Y también es cierto que no Nos esperan dé mucho del Estado, ¿no? Tampoco, porque no cotizan para el Estado, no pagan impuestos, entonces recibir servicios públicos por los que no retribuyen, por los que no pagan, los hace probablemente más vulnerables a reclamar, ¿no? Eso no quita que los servicios públicos deben ser indudablemente de calidad. ¿Le preocupa a la CONFIEP el próximo Congreso? Hay también muchos actores que señalan que aquí lo que se está cocinando es una suerte de asamblea constituyente. Si en Chile ya estamos hablando de asamblea constituyente, pues podría pasar en el Perú que se aborde, ¿no?, un cambio, no sé si al modelo económico, no sé si parcial. Hay por el otro lado otros partidos que han salido a defender la Constitución tal como está. ¿Les preocupa? ¿Hay puntos del modelo cuando, evidentemente, cuando estamos hablando de un programa como este, es porque ustedes tampoco están satisfechos con cómo se están dando las cosas? Yo creo que el problema no es el modelo, el problema es cómo ejecutamos el modelo, cómo logramos mayor eficiencia. Nuevamente, yo viajo mucho al interior del país como presidenta de CONFIEP, me reúno con pequeños empresarios, sobre todo con presidentes de cámaras de comercio, y lo que yo recojo es la ausencia muchas veces del Estado en muchos espacios, mucho reclamo de las cámaras con respecto a las empresas, por ejemplo, para que respondan y resuelvan los problemas que el Estado es el que debe resolver. Entonces, si identificamos que hay una falta de ejecución, por ejemplo, de los presupuestos, no es posible que al final de un ejercicio anual los gobiernos locales, regionales o el central devuelvan el 30% no gastado, con tantas necesidades, nos hace ver de que nos falta mucho más eficiencia. Tampoco le podemos echar la culpa solamente al gobierno, solamente al Estado, porque nosotros somos parte también de él. Y lo que necesitamos es articular, trabajar de manera conjunta para ver cómo nos apoyamos y cómo logramos que haya más bienestar que se traslade a la población. Ahí me genera dos puntos. Uno, que tenemos una ministra de Economía que parece muy en esa línea, ¿no?, de hacer realmente que se ejecuten más rápidamente los recursos. Está pensando en dinamizar todo lo que significa el principio de año, donde todo se cae, ¿no?, y realmente apuntalar por ese lado. Y por el otro lado tenemos a un presidente de la República que hoy ha recordado la importancia de la inversión privada y ha recordado, por supuesto, las metas de este plan de infraestructura de competitividad. Ya entrando al tema de la Agenda País, ¿cómo se engrana? Y cuando uno lo lee, ves que en todo momento ustedes recuerdan la necesidad, que usted acaba de repetir, de coordinar entre el sector privado y el sector público. Y esto muchas veces pues o no se da, o se ha perdido fuerza. ¿Cómo volver a recuperar ese engranaje o, en todo caso, cómo refundarlo, si se quiere, ya que estamos hablando de... Yo diría con mucha esos sinceridad, Enrique,
que esta articulación existe. Nosotros hemos participado, no solamente el empresariado, sino también el sector, digamos, sindical, las organizaciones sociales, hemos participado en el Consejo Nacional de Competitividad del desarrollo de este plan. El plan de infraestructura lo mismo. Este esfuerzo que nosotros hemos hecho de la Agenda País versión 2.0 que le ofrecimos al presidente y nos lo pidió además repetirlo cada 3 años para poder hacer una evaluación, se ha centrado absolutamente en el plan de competitividad y en el plan de infraestructura. O sea, es un acompañar esta política pública que es muy buena, que es la primera vez que tenemos en realidad un plan de infraestructura que sea tan acotado, aunque no se haya incluido de repente infraestructura social, que la tiene que desarrollar evidentemente el gobierno, o los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque eso no es excluyente, pero tenemos un primer paso que hay que acompañar y lo estamos haciendo. Yo me he reunido hace poco con la ministra de Economía, nos vamos a reunir con los equipos técnicos dentro de un par de semanas para poder alinear las mesas de trabajo en todos los sectores de la economía en los que nosotros tenemos presencia. Mesas ejecutivas que permitan identificar la calidad regulatoria, por ejemplo. ¿Qué necesitamos para que los proyectos puedan llevarse adelante con fluidez? Cuando estamos hablando de infraestructura, estamos hablando bueno, ustedes señalan pues cuál es la brecha, que son casi 118.000 millones en el corto plazo, hasta el 2023, 118.000 millones de soles. Y bueno, de largo plazo, cuando hablamos hasta el 2038, estamos hablando de 363.000 millones de soles de brecha. Entonces, el plan de infraestructura equivale, y estos 52 proyectos a los cuales hoy se ha referido el presidente Vizcarra, prácticamente a 100.000 millones de soles. Se estaría cerrando de alguna manera esta brecha, pero por el otro lado tienes una población, un sector privado y un sector público muy afectados por lo que ha sido pues el embate de la corrupción. Entonces tienes un Proinversión que solo ha podido gestionar un proyecto este año y han cambiado pues a la cabeza de Proinversión, que era el tema del Titicaca, ¿no? Es lo único que se ha podido dar en licitación, o dar la buena pro, mejor dicho. Y claro, tienes también modelos cuestionados de APPs, y ustedes ponen al APP en el centro. Claro. Y evidentemente arrancan la Agenda País con el tema infraestructura, por lo que me imagino es para ustedes lo más fundamentalmente urgente. Mira, ¿cómo volver a darle rapidez, dinamismo al sector? Mira, Enrique, nosotros como gremio empresarial estamos presidiendo este año el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, con los países que lo conforman, con los demás consejos empresariales, y tenemos una misión. En un año hemos ofrecido, en la última reunión en la que estuvieron presentes los presidentes de la República, poder homologar una ley de contratación pública, porque parte del problema que tenemos en la ejecución de obras aquí es la regulación que tenemos, que no es buena. Y una buena demostración de que la legislación no es buena es que para los Juegos Panamericanos se tuvo que acudir a un gobierno internacional de fuera, digamos, a un gobierno extranjero, para que nos pudiera traer su legislación y poder administrar un desarrollo de infraestructura con unos parámetros distintos a los nuestros. Esto es el PMO, ¿no? Sí, los gerenciamientos de proyectos. Significa que nuestra legislación tiene que cambiar. Hemos ofrecido al Ministerio de Economía trabajar juntos una mesa en la que revisemos las leyes de contrataciones. Sería ideal, por ejemplo, que los contratos de APPs tengan, digamos, contratos modelos que podamos trabajar sin necesidad de que haya intervención de manos terceras que busquen intereses distintos. Y propuestas y modelos de APPs exitosos los tenemos a la vista, que han funcionado sin corrupción. Ejemplo, los hospitales de salud Barton y Caeli. Personalmente los he visitado, son servicios públicos, no son servicios privatizados, digamos, que los lleva adelante un operador privado. Recibe un pago por cada uno de los pacientes, digamos, durante un año, y durante un año esta APP es la que le promueve el servicio al ciudadano en las mejores posibilidades y calidad. Vamos a ir a una pausa y yo la dejo con la pregunta, precisamente estos modelos, ¿no?, que usted está describiendo para un sector de la clase política equivale a la privatización de servicios básicos y fundamentales como la salud. Usted me va a responder a la vuelta si eso es así, no se vaya. Ejemplos virtuosos, María Isabel León.
presidenta de CONFIEP. Uno, lo que hemos visto en los Panamericanos que salieron adelante a pesar, ¿no?, del tiempo en contra. Exacto. Y contra el reloj, precisamente fue un modelo de gerenciamiento de proyectos, lo que ustedes proponen, digamos, generalizar o utilizar más frecuentemente, que es el PMO, donde viene un actor externo y se hace cargo prácticamente de todo. En este caso fue un actor pues británico como tal. Y usted me menciona otros ejemplos que he escuchado varias veces, que es el del ejemplo del Hospital Barton en el Callao y Caeli en San Juan de Miraflores, ¿no?, que fueron hospitales que se crearon en una circunstancia determinada y son manejados por privados, pero dan un servicio público. Absolutamente público. Hay quienes dicen, le decía yo antes de la pausa, que esto también significa una suerte de cesión del Estado y una privatización de un servicio importante como el de salud. Mira, ¿por qué no es así, según honestamente, yo tengo una tesis bien simplista que es la siguiente, ¿no? El Perú está formado por 33 millones de personas, de las cuales cada uno elige lo que desea hacer. Hay personas que deciden estudiar, otras deciden formar sus familias, empresas de familia, como digo, se dedican a su familia, otras deciden no hacer nada, otras deciden trabajar, ser la fuerza laboral, otras deciden ser emprendedores, empresarios y otros deciden ir al Estado. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su especialidad y nosotros tenemos que aprender a convivir y hacer las cosas en comunión, o sea, no podemos estar divorciados. El hecho de que un privado provea un servicio público no significa que el servicio público va a ser privatizado. El ejemplo mejor es este hospital o estos hospitales de salud que son públicos, no han cambiado ni de propiedad ni de administrador, o sea, simplemente es un operador privado que a través de una APP da el servicio, da la provisión pública. ¿No volarían los presupuestos si se generaliza un sistema? De ninguna manera, porque lo que yo tengo entendido es que se les da una asignación por paciente y con esa asignación por paciente deben atender cualquier tipo de planteamiento de salud que se haga a lo largo del año. Entonces, es una condición que se da, es igualitaria, digamos, en todos los hospitales. Sí. No, lo importante es que el paciente tenga una atención de nivel, que tenga una atención de calidad, que no tenga demoras en la atención, por ejemplo, de operaciones o que tengan los policlínicos que son anexos, digamos, a los hospitales en buenas condiciones, con buenos médicos. Eso es lo importante, que la población reciba una buena atención. Siempre son limitados los minutos en televisión. Yo he leído buena parte de la Agenda País. Hay temas que me parecen muy interesantes, como el tema de desarrollo urbano, donde ustedes señalan que, claro, hasta ahora el rubro de vivienda social no despega como debería porque es muy caro, ¿no? Hay países que tienen subsidios mucho más importantes para este rubro. El tema del acondicionamiento de los terrenos y los servicios básicos complican también, ¿no?, generalizar. Nuestro déficit de vivienda es sobre todo cualitativo, casi el 90%. Esto te hace pensar en un fenómeno como el de la autoconstrucción, ¿no? Es decir, estamos a media caña por todos estos lados. Y desarrollo urbano es el segundo punto que ustedes tratan. ¿Debería redoblar el gobierno los esfuerzos por ese lado? ¿Ustedes lo ponen como una prioridad? Claro, en realidad ya el gobierno ha emitido un decreto de urgencia en el que da una cantidad de dinero para promover el bono de vivienda, bono de vivienda joven, que es una buena medida porque lo que se va a generar es una vivienda que sea de calidad, que no sea una vivienda autoconstruida, sino una vivienda que tenga todas las garantías para que una familia pueda tener un techo digno y un techo seguro, ¿no? Eso es parte de la política pública que ya se está llevando adelante. ¿Y cómo hacer para que sea efectiva? Bueno, recién se ha dado el decreto de urgencia. Yo creo que el Ministerio de Vivienda ha tenido una serie de planteamientos antes. Recuerdo cuando estaba el ministro Bruce, por ejemplo, que incidían mucho en los bonos de vivienda para la gente joven. O sea, estas familias jóvenes que recién se conforman, necesitan tener un techo propio. Y un aliciente es este bono, por ejemplo, que da el Estado, ¿no? Es una buena medida que va a impulsar además la construcción. Cuando usted asumió la presidencia de CONFIEP, puso el tema de la ampliación del régimen agrario como uno de los puntos fundamentales. Tienen aquí un capítulo sobre el mercado laboral. También ha habido críticos, ¿no?, que señalaban que el régimen agrario no debía extenderse. Se aprobó con algunas modificaciones el Congreso, pero esto parece que ha quedado en el aire. No, ¿el Ejecutivo finalmente lo ha promulgado? Lo que tengo entendido es que se va a promulgar posiblemente a través de un decreto de urgencia también, porque es necesario que se comience ya a atender a la población de este sector con todas estas medidas de ampliación. El régimen lo que está haciendo o lo que se está tratando de hacer con la ley que se aprobó en realidad ya en el Congreso anterior
era regular, homologar las vacaciones de los trabajadores que son estacionales en el agro, no son trabajadores que trabajan los 12 meses, de 15 días a 30 días. El aporte de salud pasó de 4 a 6%. Se les da una mejora en el salario también, que incorpora, tienen un pago diario, que incorpora un 9.7%, si no me equivoco, de monto de CTS mensual y 16.6% de monto adicional por las gratificaciones. O sea, esta suma hace que el trabajador en el agro tenga un salario de 1.170 soles, más o menos un poquito más, mensual, que incluye las gratificaciones y la CTS. O sea, no es un régimen esclavista, no es un régimen que le quite ningún tipo de beneficio al trabajador, se los incluye dentro del pago diario, pero son regímenes de trabajo especiales que se dan por la estacionalidad de la producción que tiene que haber. ¿Sería viable entonces que sea vía decreto de urgencia? Yo creo que el gobierno lo va a hacer así. En minería, ¿qué es lo que ustedes proponen a grosso modo? Claro, en realidad estamos esperando que se termine de consolidar este comité que se ha formado para revisar la ley minera. Creemos que no es el mejor momento de repente para pensar en una ley nueva, sino retocar lo que no esté funcionando. Evidentemente ninguna ley se ha hecho en piedra, pero necesitamos también que el gobierno dé las garantías de predictibilidad para que los proyectos que son enormes, que tienen unas inversiones a largo tiempo, se puedan dar con seguridad, ¿no? Tenemos el proyecto Michiacay, por ejemplo, en Cajamarca, que lo va a hacer la Southern mismo. Estamos hablando de un proyecto de más de 5.200 millones de dólares, que puede impactar positivamente con más puntos de crecimiento en el PBI. Hay que tratar de que los contratos de concesión se lleven adelante de la mejor manera posible. Escuché también que el presidente anunció que iba a proponer, estudiar un adelanto de canon para las exploraciones que empezaban. Todo eso me parece que se tiene que discutir en una mesa en la que se tenga que ver además cuál es el impacto de este dinero, Enrique, porque otro de los problemas que existen es que las empresas mineras dan las regalías o dan los impuestos de canon o lo que les corresponda dar, y al momento de hacer la redistribución en los gobiernos locales o no les llega a las zonas de influencia de la mina o no son ejecutados de manera eficiente. Y ahí nuevamente pienso que el sector privado tiene que tratar de ayudar a que estos gobiernos tengan una mejor condición de ejecución de sus dineros asignados por presupuesto. Vamos a ir a una pausa y al regreso tienen otro capítulo que es protección social. Seguramente tiene usted una opinión sobre esta política, este anuncio del gobierno de hacer el seguro universal, ¿no?, para todos los peruanos. ¿Esto es conveniente, no es conveniente? ¿Va a volar el presupuesto? No. Vamos a una última pausa.